Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos. Veo que somos 11 ahorita los conectados, aquí este martes 30 de diciembre, ya un día de que sea año nuevo, básicamente. Veo a Armando, hola Armando, ¿cómo estás? A Denise, a Isabel Martínez, hola Isabel, a Carmen Mejía, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo has estado? Veo aquí un celular Oppo, que veo a Randy también, a Ruth, ¿cómo estás, Ruth? A Saúl, a Teresa Cruz y a Teresa Palomo. Vaya, pues bienvenidos aquí a todos los que están aquí, vaya, presentes aquí este martes. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Sergio Pérez. Yo soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo desde el 2016 viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí, vaya, pues tengo mi trabajo secular, yo trabajo en un banco y también aquí tengo mi familia y todo. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, yo me dedico a predicar la palabra uno a uno, generalmente a través de mensajes de WhatsApp, y aparte también a este estudio bíblico que tenemos todos los martes a esta hora. El objetivo de este estudio bíblico es leer la Biblia versículo por versículo y irnos versículo por versículo tal cual, específicamente los libros del Evangelio. E ir comentando poco a poco lo que vamos leyendo. Siempre he creído muy importante leer la Biblia así de manera directa, porque como saben, tanto en las iglesias como en internet y los amigos y todo, cada quien tiene sus ideologías y sus cuestiones, pero muchas veces no nos sentamos a leer la Biblia directamente, o sea, lo que es la mera fuente primaria, vaya, pues de la información que nosotros tenemos sobre Dios. Y creo que es muy importante eso, pues, para saber discernir entre lo que nos comenta un poquito lo que es la gente. Y pues básicamente es eso, dura una hora y como siempre los últimos 10 minutos lo dedicamos para hablar sobre algún tema ya de manera más abierta y sobre dudas o comentario ahí que tenga la gente y ya se habilitan los micrófonos para que puedan hablar todos. Entonces, vaya, pues vamos a comenzar aquí, vamos a orar vaya, pues vamos a abrir aquí con una oración. Padre Santo. Gracias Señor por este año 2025 que acaba de pasar, ya nada más nos queda un día. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, primeramente por nuestra vida, por nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Todas son bendiciones que proveen de ti, Señor, que realmente no sale de nosotros o no sale de nuestro producto, de nuestro esfuerzo, sino provienen de ti y eso lo reconocemos. Muchas gracias por todo eso. El día de hoy nuevamente continuamos aquí con el libro de Lucas, que es el tercer libro del Evangelio que tú nos diste hace ya casi 2000 años. Muchas gracias por esta sabiduría que tú nos das. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en sacrificio en la cruz para que muera por nosotros, por nuestros pecados, para que Él pagara con su sangre nuestros pecados, Señor. Muchas gracias por esa gran gracia. Te pedimos nuevamente que abras nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues voy aquí a compartir pantalla y pues como siempre hago una introducción para los que son nuevos aquí. Estamos leyendo los cuatro libros del Evangelio. Ahorita estamos en el tercero, o sea, el tercero de cuatro. ¿Qué son esos libros del Evangelio? Son específicamente los libros de la vida que hablan de la vida, perdón, los libros de la Biblia que hablan de la vida de Jesús. Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de esos libros fueron escritos por autores diferentes, o sea, es el nombre de cada autor. Es el libro de Mateo, que fue discípulo directo de Jesús, el libro de Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro, o sea, una segunda generación, el libro de Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo, igualmente una segunda generación, y el último libro, el libro de Juan, que ese sí fue directo. Vaya, pues del discípulo de Jesús. Que recordemos que dos de los libros, tanto Mateo como Juan, fueron escritos directamente por los discípulos de Jesús, que lo conocieron en carne propia. Y los otros dos libros, el segundo y el tercero, fueron escritos vaya, por discípulos de discípulos, vamos a decirlo así, como si fuera una segunda generación. Obviamente la Biblia tiene mucho más libros que estos, pero estos son los libros del Evangelio, de los más importantes en la Biblia que describen la vida de Jesús. Cada uno obviamente diferente porque fueron escritos por diferentes personas, tienen enfoques un poquito distintos, describen los eventos a lo mejor de manera ligeramente distinta, porque al final del día son testimonios diferentes, pero en esencia es el ministerio de Jesús, las enseñanzas a grosso modo que tienen y últimamente su crucifixión en la cruz y vaya vaya, su resurrección son las mismas. Y recordemos nuevamente.
Muchas veces ahí, o sea, en la calle o fuera, de repente podemos escuchar que estos libros fueron escritos cientos de años después de la vida de Jesús y que posiblemente no sean precisos. Bueno, lo que se sabe hoy en día es que fueron escritos a los pocos años del fallecimiento de Jesús. Específicamente, lo más certero que se tiene es el libro de Marcos fue el primero que fue escrito aproximadamente por el año 70 después de Cristo. Estamos hablando unos 40 años después de su fallecimiento. El libro de Mateo y el de Lucas, más o menos por el año 80, unos 10 años después de Marcos, que Marcos se considera como el primer evangelio. Y luego ya últimamente el libro de Juan, que se escribió en el año 90. Entonces, son escritos a los pocos años de que Jesús vivió, vamos a decirlo así, y escrito por las mismas personas que lo conocieron en persona, que comieron con él, que estuvieron viajando con él. Entonces, tenemos lo que es, vaya, pues su testimonio así a primera mano, vamos a decirlo así. Generalmente se conoce como el libro de Marcos, como comentamos, el primero. Luego, el libro de Mateo y de Lucas expanden un poco más sobre el Marcos. Marcos es el libro más corto. Mateo se enfoca un poquito más a los judíos de hace 2000 años, o sea, de aquel entonces. Menciona mucho sobre las escrituras del Viejo Testamento, sobre el Mesías, que era la persona esperada de aquel entonces del pueblo judío. Entonces se enfoca más hacia los judíos. Marcos se enfoca más a los gentiles. Los gentiles son las personas que no eran judías, vamos a decirlo así, como los extranjeros ahí en el pueblo de Israel. Lucas igual se enfoca, Lucas específicamente vaya, su evangelio es una carta escrita a una persona que se llama Teófilo, que se, que se piensa que era una persona romana gentil, en este caso, porque no era judía, obviamente, una persona romana. El libro de Lucas es más específico. Lucas, recordemos que era doctor, o sea, de profesión, y es muy específico al hablar. Describe mucho los lugares, describe mucho los tiempos específicamente. Por lo mismo que era una persona estudiada, como que le prestaba mucha atención a esos detalles de los tiempos, de los lugares, a muchos detalles en sí. Inclusive él mismo menciona al principio de su libro que es una investigación la que él hizo tal cual. Y bueno, luego ya por último está el libro de Juan. Posiblemente Juan escribió un poquito este libro que es un poco diferente a los otros tres. Es un poco más teológico sobre la naturaleza de Jesús. Y a lo mejor Juan lo escribió para limitar un poquito la intención de Jesús en la venida del mundo. No solamente las cuestiones físicas de lo que él hizo, sino también un poquito más la parte teológica. Y para aclarar ciertas cosas que a lo mejor no están muy claras en los primeros tres evangelios. Ahora, Juan se conoce, se argumenta que cuando Juan era discípulo de Jesús, Juan era considerablemente más joven que Jesús y que Pedro, que los demás discípulos. Posiblemente Juan tenía alrededor de unos 15 años cuando Jesús fue crucificado. En otras palabras, era un chavito. Jesús ya tenía alrededor de 33 años, era pues, una persona un poquito más mayor, y Juan era considerablemente más joven que ellos. Ahora, se sabe que Juan duró como aproximadamente hasta el año 100 después de Cristo, por eso se argumenta que, oye, Juan sí vivió muchísimos años y por eso lo escribió hasta el mero final, ahí en el año 90. Y recordemos que lo que se sabe históricamente es que muy posiblemente Juan es el único discípulo que sobrevivió hasta una edad avanzada, porque todos los demás discípulos o los apóstoles, o sea, los discípulos más cercanos, fueron asesinados, ya sea crucificados o asesinados de diferentes formas a lo largo de su vida, más que todo por judíos o por el pueblo romano que los estaban persiguiendo. Juan sí tuvo varios, ¿cómo se dice? Como atentados a ser asesinado, inclusive una vez como que vaya, pues la aventaron en una olla hirviendo, pudo sobrevivir y vaya, lo exiliaron, o sea, murió en una isla, vamos a decirlo así, a una ya vaya más avanzada. Pero bueno, vamos a centrarnos nuevamente al libro de Lucas, que es el tercero, que como comentamos es el evangelio más extenso, o sea, en número de palabras, es el que es un poquito más específico. Y estamos aquí en el capítulo 3 versículo 21 en el bautismo de Jesús. Aquí el bautismo de Jesús es cuando está iniciando su ministerio, está por comenzar apenas. Posiblemente su ministerio inició cuando él tenía aproximadamente 30 años. Entonces su ministerio solamente duró 3 años, o sea, el tiempo que Jesús estaba predicando por todo Israel. Nomás quito la manita aquí porque le hice... ah, 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 ah. Por alguna razón creo que no puedo quitar la manita, pero bueno, pues la vamos a dejar ahí. Y entonces solamente duró 3 años, más o menos del año 30 en el que él estaba vivo al año 33.
En solo 3 años, Jesús, que era un carpintero de una familia humilde, básicamente no era hijo de algún rey o alguna persona importante, de una familia humilde, en un rinconcito del pueblo romano, en una de las zonas más alejadas y menos importantes de lo que era el Imperio Romano, pudo influenciar tanto el mundo que cambió el mundo por completo, tanto que hoy en día, en el año 2025, partimos la historia de la humanidad a partir de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo, y todas las naciones del mundo se ajustan a vaya, pues, a esos años. Obviamente hay más calendarios en el mundo, pero ese es el calendario oficial que vaya, que se maneja en todos lados. Vamos a empezar con el bautismo de Jesús, que es el inicio de su ministerio. Capítulo 3, versículo 21. Cierto día, en las multitudes se bautizaban. Jesús mismo, el mismo Jesús fue bautizado, obviamente ya de grande, cuando tenía aproximadamente 30 años. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces, vemos este bautismo, lo bautizó Juan el Bautista, que era, que era familiar de Jesús, porque recordemos que María y la madre de Juan eran familiares, o sea, estaban relacionadas por sangre. Entonces, obviamente, Juan el Bautista y Jesús también estaban relacionados por sangre. Entonces, él estaba en el río Jordán. Inclusive en Google pueden googlear supuestamente la zona histórica donde él fue bautizado. No se sabe si es cierta, pero más o menos eso se argumenta. Es ahí en el río Jordán, ahí cerca de Israel. Pues, él mismo fue bautizado y cuando se bautizó se abrió el cielo. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma, o sea, visible en forma de paloma. Por eso en ocasiones, obviamente, nosotros como seres humanos a veces dibujamos a Dios, dibujamos bueno, a Jesús y al Espíritu Santo muchas veces lo dibujan en forma de paloma blanca por esta situación, porque vieron al Espíritu Santo como en forma de paloma y se postró sobre Jesús y se escuchó una voz en el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. O pasamos aquí a antepasados de Jesús. Aquí es muy importante porque tanto Lucas como también Mateo describen un poquito los antepasados de Jesús. ¿Por qué razón específicamente? Para los judíos, ellos sabían que el Mesías iba a bueno, pues a venir de la línea del linaje del rey David. Recordemos que el rey David fue un rey muy importante, judío, del pueblo de Israel. Obviamente lo leemos ahí en el Viejo Testamento. Él nació unos 1000 años antes de Jesús. Estamos hablando 3000 años a partir de nuestra fecha, o sea, hace mucho tiempo atrás para ellos. Y iba a venir de su linaje. Entonces, aquí ambos autores, tanto Lucas como Mateo, describen el linaje de Jesús, lo investigaron, cómo da últimamente con José, que es obviamente el padre, vamos a decirlo así, como el padre carnal de Jesús. O sea, vaya, pues el padre en tierra. Sabemos que el Padre Celestial es Dios, pero vaya, pues la persona que se encargó de Jesús cuando era bebé y niño era José propiamente, que venía directamente del linaje vaya, pues del rey David. Versículo 23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Por eso nosotros pensamos que pues se inició a los 30 años y fue bautizado a los 30 años. Obviamente no se sabe a certeza plena, pero bueno, es lo que describe Lucas. Tenía unos 30 años. Jesús era conocido como el hijo de José. Ujú. Y luego lo voy a leer de manera rápida aquí todos vaya, pues las diferentes generaciones, porque sí son varias generaciones. Sí, José era el hijo de Elí era el hijo de Matat, Matat era el hijo de Leví era el hijo de Melquí era hijo de Jana era el hijo de José era el hijo de Matatías era hijo de Amós era hijo de Nahum era hijo de Esli era hijo de Nagai era hijo de Mat era hijo de Matatías era hijo de Samei era hijo de José que era hijo de Judá era hijo de Joana era hijo de Reza era hijo de Zorobabel era hijo de Salatiel era hijo de Neri era hijo de Melquí era hijo de Adi era hijo de Cosam era hijo de el Modam era hijo de era hijo de Josué era hijo de Elesier era hijo de Jorim de Matat de Leví de Simeón de Judá de José de Jonán de Eliakim de Melea de Mainán de Matatá de Natán. Ahí disculpan por los acentos, de repente se me van, pero bueno. Natán era hijo de David. David
era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Boz, Boz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Nazón, Nazón era hijo de Aminadab, Aminadab de Admin, y luego Admin de Arní, Arní de Esrón, Esrón de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac. Estamos hablando de las personas del Viejo Testamento. Obviamente ya tocamos al rey David, o sea, ya pasamos ahorita por el rey David, y luego ya estamos hablando de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Iram Tare, y Tare de Nacor, Serug, Nacor de Serug, Serug de Reu, Reu de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxat, Arfaxat de Sem, Sem de Noé, Noé el de la arca de Noé, Noé de Lamec, Malec de Matusalem, Matusalem de Enoc, ahí también se menciona en el Viejo Testamento. Enoc era hijo de Jared, Jared de Mahalel, Mahalel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán, y Adán era hijo de Dios. Entonces ahí se describen todas las generaciones, ahí de principio a fin, como para saber un poquito el linaje. ah, Vaya, yo le digo, pues el linaje físico carnal de Jesús. Entonces, vamos a iniciar aquí con el capítulo 4. ¿Sí? Inmediatamente después del bautismo, esto es lo que nos dicen los evangelios. Tentación de Jesús, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Vemos cómo de repente el Espíritu Santo nos guía. Guió Jesús en su momento y también nos puede guiar nosotros en nuestra vida, cómo de repente nos guía hacia cierto ministerio, a hacer ciertas cosas de la voluntad de Dios, como de repente ayudar al prójimo o ayudar a alguien en alguna situación. Entonces, de repente podemos sentir el Espíritu Santo dentro de nosotros, cómo nos va guiando y nos va pues empujando a hacer ciertas cosas que son la voluntad de Dios. Por eso de repente nos debemos de guiar por el Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Y recordemos que siempre ese desierto, como sabemos, Israel tenía una zona desértica, siempre fue una zona como de prueba, ¿sí? Salir de la cuestión de la civilización, ir al desierto, y siempre sabemos que cuando las personas iban al desierto iban a ser probadas por cierto tiempo, como lo que fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto al desierto por 40 años. Vaya, fue un tiempo de prueba largo, obviamente. Jesús también tuvo bueno, es una prueba en el desierto. Ahorita vamos a leer y vamos a leer las similitudes que hubieron, ¿sí? Tanto de Jesús con la vida de Adán, el primer ser humano, como Jesús con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, vaya, con la ayuda de Moisés. Vamos a ver ciertas similitudes ahorita. Sí. Entonces, fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Ojo que esos 40 días simbolizan los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Hay ahí una semejanza. 40 días estuvo Jesús, 40 años estuvo, vaya, pues estuvo el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué sucede. Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Estaban ayunos y después de 40 días, un hambre brutal, ¿sí? Y comenzó a tener mucha hambre, ¿sí? Ojo que de repente unos dirán, ay, 40 días, ¿eso es humanamente posible? Sí, científicamente hablando, en situaciones muy extremas, el ser humano sí puede aguantar 40 días sin comer. Lo que sí es muy difícil es el hecho del agua. Ahí sí, científicamente hablando, creo que el ser humano máximo puede aguantar unos 14 días aproximadamente, entre una semana, 2 semanas, vaya, pues sin tomar agua. Ahí sí nos morimos relativamente rápido, pero sin comer sí podemos aguantar teóricamente más. Obviamente depende del físico de cada persona, pero sí es humanamente posible, o sea, aguantar ahí vaya, sin comer ese tiempo. Obviamente no todos lo pueden hacer, físicamente hablando, pero pues el caso es, pues, Jesús sí pudo aguantar esos 40 días y obviamente tenía muchísima hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, sí, si tú eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Ujú. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no solo, no solo, la gente no vive solo de pan. Ujú. Sí. Entonces, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo. Ujú. En un solo instante. O sea, todos los reinos del mundo, el reino de Israel y posiblemente los demás reinos del mundo. Así, en una colina alta.
El diablo dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Si recordemos que el diablo es el príncipe de este mundo, el príncipe carnal de este mundo, y todos esos reinos y esas naciones son míos, yo los controlo y yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Te daré todo si me adoras, si te hincas, sí. Vemos cómo el diablo anhela esa adoración, anhela esa adoración. Jesús le respondió, las escrituras dicen, ahora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ujú. Versículo 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, ujú, el punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces, nuevamente, por tercera ocasión, el diablo tentándolo. Tú tírate, al cabo que van a venir los ángeles y te van a rescatar. ¿Sí? Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Vamos a leer aquí exactamente qué está pasando. Vemos que Jesús pasó por un periodo de prueba largo, 40 días sin comer. Sí, larguísimo. Esos 40 días se asemejan a los 40 años que estuvo el pueblo de Israel y fue tentado en tres diferentes ocasiones. Y vamos a ver, vamos a analizar un poquito las tres diferentes tentaciones. Lo primero era el pan. Oye, Jesús, tú tienes mucha hambre, tienes 40 días vaya, sin comer. Si eres hijo de Dios, pues haz que esta piedra se transforme en el pan y come. Sí, el diablo nos tenta así, con necesidades físicas, fisiológicas, humanas, de carne. Sí, mira, te voy a dar dinero, te voy a dar comida, te voy a dar sexo, todas esas cuestiones carnales, fisiológicas que tenemos. Sí, te tenta con el ojo. Sí, mira el pan, sí, mira el pan, yo te lo voy a dar, el pan. Sí, pero ¿qué dice Jesús? Contesta y contesta con escrituras. Ahora es muy importante nosotros, por ser seguidores de Jesús, saber las escrituras, saber cómo responder. ¿Por qué? Porque el diablo también nos va a tentar a nosotros. Sí, a lo mejor no de esa manera, no vamos a estar en un desierto por 40 días sin comer, pero sí nos va a tentar, vamos a estar débiles, débiles, y va a venir el diablo, oye, Sergio, ¿quieres dinero fácil? Aquí está el dinero, lo que tú estás ocupando, tu necesidad física, aquí está tu dinero y aquí está esto y aquí está lo otro, yo te lo voy a dar, sí, pero vente para acá, no sigas a Dios, vente para acá, aquí está, vaya, aquí están mis regalos, sí, y hay que saber las escrituras, sí, sí. Jesús respondió con escrituras, el hombre no solo vive de pan. En otro evangelio dice, el hombre no solo vive de pan, o sea, de necesidad física, sino también de la palabra. También nosotros comemos de la palabra. Sí, en otras palabras, no solamente comemos nosotros espiritualmente, obviamente nosotros comemos dos, tres veces al día para nuestra necesidad física, pero también tenemos necesidad espiritual y nos debemos de llenar de esa palabra, de la Biblia todos los días, comer espiritualmente, no solamente el pan físico, pero también espiritualmente. Que entonces el diablo dijo, bueno, voy a intentar otro truco. Mira todos esos reinos, todas esas naciones. Yo te las voy a dar si me adoras. ¿Cuántas veces a las personas les dicen, mira todo este poder, toda esta fama, toda esta gloria? Si te voy a hacer famoso, te voy a hacer un político poderoso, te voy a dar control sobre las personas, sí. A eso a muchas personas les atrae el hecho del poder, de ser famoso, de tener cierta influencia sobre la gente en compañías, en gobiernos, los artistas a veces, oye, yo quiero ser famoso, tener la atención de la gente. El diablo dice, yo te lo voy a dar, pero adórame. Y lo vemos hoy en día en muchos artistas famosos. Son famosos y ven los videos musicales o vaya, escucha las letras y hablan de puro sexo, de puras drogas, cuestiones mundanas, sí. Entonces el diablo le dice, te voy a hacer famoso, si te voy a dar esa fama que tú quieres, pero adórame, si pon sexo en tus letras, y pon drogas, y pon bebidas, y yo soy el más fregón como los narcocorridos, yo soy el más acá, sino adórame, sí. Y dice Jesús nuevamente, contesta con escrituras, específicamente aquí, dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, no le sirvas a Satanás, sí. Ahí va la segunda tentación. Y ya la última tentación. Ya dice el diablo, oye, ¿sabes qué? Se pararon ahí en la parte más alta del templo
Y dicen, tírate, acabo que van a venir los ángeles. Sí, como sabemos, el diablo siempre distorsiona, él engaña, él engaña. El diablo es sabio, como dicen, es sabio, sabe la palabra, tiene amplio conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Sí, amplio conocimiento. Y te va a aventar las escrituras, pero torcidas, torcidas. No, aviéntate, al cabo que tú eres hijo de Dios y van a venir los ángeles a rescatarte. Una versión torcida. ¿Y qué dice él? Jesús responde con escrituras, con su conocimiento. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Muchas veces personas intentan probar a prueba a Dios. Dios, si tú existes, que me caiga un rayo encima o que se mueva este vaso. O si tú existes y nos amas a todos, pues quítame este cáncer, libérame este cáncer o ayuda a esta persona o ayuda a este niño que está enfermo. Ponemos a prueba a Dios. Si tú existes, entonces haz esto. ¿Sí? Y ese no es ese tipo de relación. Dios, si tú existes, entonces aparécete aquí o mueve esta silla. No es eso, sí, es una relación más de amor genuino, ¿sí? Es como si tú estuvieras en relación con una pareja y tú le dices a la pareja, oye, si tú me amas, vas a tener sexo conmigo en este preciso momento cuando yo quiera. Eso no es una relación de amor, o sea, de poner como ultimátums. Realmente es una relación mutua, de comprensión mutua, de ambos lados. Toma tiempo, toma cariño, toma esfuerzo, toma paciencia, ¿sí? Dios es así como se acerca a nosotros, no cuando lo ponemos a prueba. Dios, si tú existes, pues haz esto, o vaya, cúrame inmediatamente. Sí, entonces el diablo también nos tienta. El diablo es inteligente, sí, nos va a voltear. Lo vemos también en el Génesis, al principio de la Biblia. Viene la serpiente en el jardín del Edén con Eva y obviamente empieza a torcer acá. ¿Qué dijo Dios? Dijo que no comaras el fruto del árbol de la vida del bien y del mal. No te va a pasar nada, no vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios, ¿sí? Vas a saber qué está bien y qué está mal, o sea, la ciencia del bien y del mal. Igual, cuestiones torcidas. Él conoce la palabra y sabe cómo mentirte. Mezcla verdad con mentira. Eso es lo que él hace, mezclar verdad con mentira. ¿Qué sucede? Pues sí, Eva comió del fruto, obviamente no murió en ese instante. Mira, no moriste en ese instante, pero sí, obviamente ya el ser humano, tanto Adán como Eva, pues ya no iban a vivir para siempre, eternamente, sino ya tenían que morir. Y todos nosotros, igual, pues hijos de ellos, pues tenemos que morir algún día. Entonces sí, vamos a morir. Sí. Entonces la serpiente le decía a Eva, tú vas a ser como Dios, sí, o sea, como que vas a ser así grandioso y ese poder y ese conocimiento, sí, pero últimamente no nos hicimos como Él, con esa grandeza, ese conocimiento. Sí, sabemos que está bien y que está mal, pero últimamente es como un castigo lo que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en pecado ahorita, ¿no? En un mundo quebrado. Entonces, eso es lo que hace Satanás, mezcla verdad con mentira para confundirte y lo intentó hacer con Jesús aquí nuevamente. Sí, y hay que tener cuidado. Hoy en día lo que se escucha es, por ejemplo, oye, pues Dios es amor. Dios te va a aceptar como tú quieras, entonces tú puedes ser como tú quieras. Si tú eres homosexual o eres bisexual o tienes otro tipo de intereses sexuales o otro tipo de atracciones sexuales, Dios te va a aceptar porque eso es amor y Dios va a aceptar todo el tipo de amor que tú quieras. Pero últimamente hay que leer la palabra, ok, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? ¿Qué dijo que es su voluntad para nuestras vidas? Sí, entonces a veces Dios mezcla, perdón, Satanás mezcla ciertas cosas, ¿verdad? O sí, Dios es amor, pero luego la empieza a envolver con mentiras. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Como por ejemplo algunas otras creencias o religiones como el Islam. Oye, Jesús es un buen profeta, pero no es Dios. No, 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 no es Dios, no es Dios, no es Dios. No fue crucificado en la cruz, fue Judas Iscariote el que murió en la cruz. Entonces empiezan a decir ciertas cosas. No, Jesús es un buen profeta, suena bien, suena como verdad, suena bonito, solamente hay un Dios, Alá, pero le mezclan mentiras, entonces hay que tener cuidado ahí con Satanás específicamente. Ahora, ¿qué sucede también? Eh, Comparando Jesús con el pueblo de Israel que estaba 40 años en el desierto. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel cayó, caía varias veces. Moisés se enojaba con el pueblo de Israel porque no les hacía caso. Empezaban a venerar a otros dioses. Recordemos ahí la estatua dorada que tenían ahí. Entonces, vemos cómo en varias ocasiones el pueblo de Israel caía y caía y caía en pecado y se desviaba de Dios. Pero Jesús no se desvió de Dios.
Si el diablo no lo puede ganar, no lo pudo tentar. Al igualmente con Adán. Vemos cómo Adán cayó, pues Adán últimamente comió del fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Cayó en pecado, cayó en la tentación, perdió. Sí, pero Jesús no perdió. Entonces, en este caso vemos que Jesús es como el nuevo Adán, es el segundo Adán. ¿Sí? Donde nosotros vamos a ser salvos y limpios a través de ese segundo Adán, que es Jesús. Jes- Jesús no cayó en pecado, no cayó en tentación. Todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos caído en tentaciones, hemos fallado. Como hijos de Dios, como creación de Él, hemos fallado, nos hemos rebelado ante Él. Adán lo hizo, el pueblo de Israel lo hizo, yo lo hice, mi papá lo ha hecho, mi abuelo lo ha hecho, mi hija lo va a hacer y así sucesivamente. Hemos caído en pecado, pero Jesús no cayó. Entonces estamos viendo a la persona perfecta, al Hijo de Dios perfecto, al ser humano que no cayó. Entonces, esa perfección es la que nosotros usamos porque últimamente, ahorita lo vamos a leer más adelante, Él dio su vida por nosotros. Decir, Sergio, tú fallaste, tú caíste en tentación, sí. Teóricamente hablando, estrictamente hablando, justamente hablando, no puedes ir al cielo, porque el pecado y Dios no se mezclan, ¿sí? Yo como pecador y Dios no nos mezclamos, o sea, no nos podemos mezclar. Dios aborrece el pecado y yo como tengo pecado, sí, pero ¿qué puedo hacer para ser limpio? Ay, pues, ¿qué puedo hacer? Pues a mí me toca el castigo, porque yo cometí el pecado, es lo justo, ¿sí? Yo cometo el pecado, yo pago por el pecado, pero Jesús toma el lugar por mí, dice Sergio, ¿sí? Yo fui perfecto. Si tuve una vida perfecta sin pecado, soy el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, sí. Dios en carne propia, sí, y yo pongo mi vida por ti. Ese castigo, ¿sí? Esa crucifixión, ¿sí? Lo pago por ti. Entonces tú ya eres limpio, ¿sí? Porque yo ya pagué por eso. Y como Jesús y Dios son seres eternos, ¿sí? Eso es una eterna salvación. Es un ser infinito, entonces una gracia infinita que va hacia toda la humanidad. Todos los seres humanos del pasado, los del presente y los del futuro, los que ponen su fe en Dios, son limpios por ese sacrificio que hace Jesús en la cruz propiamente. Entonces ahí vemos cómo Jesús le gana al diablo, le gana la tentación. Dice, yo no voy a fallar como los demás seres humanos. Jesús es rechazado en Nazaret. Recordemos que pues el pueblo original es, vaya, pues es Nazaret. De ahí eran José y María propiamente. Sí, y pues vaya, Jesús, la mayor parte fue criado en Nazaret. Recordemos que Mateo menciona que por un tiempo corto estuvieron en Egipto huyendo del rey Herodes papá, o sea, vaya, pues el rey Herodes Senior. Y luego ya posteriormente que el rey Herodes falleció y que ya se esparció el reino a los diferentes hijos y ahora regresaron a Nazaret. Pero ahí viene, nadie es profeta en su propia tierra, la famosa frase. Entonces, versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea, sí, que es la parte norte de Israel, allá por donde está Nazaret, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Sí, o sea, en otras palabras, él tuvo mucha fama de manera rápida. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Recordemos que las sinagogas son lo equivalente como las iglesias judías o los lugares santos. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Recordemos que el día de descanso para los judíos es el sábado, no es el domingo como nosotros estamos acostumbrados, sino es el sábado. Le dieron el rollo del profeta Isaías, sí. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y los ciegos verán, y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ojo que muchas veces nosotros también lo interpretamos como, bueno, los pobres económicamente, o los que están cautivos que son como esclavos, o los que están ciegos físicamente y que físicamente no pueden ver, pero también está hablando de manera espiritual, los pobres de espíritu, los que tienen esa hambre de Dios, sí, esa hambre de la palabra, los pobres de espíritu, y Jesús lo menciona en el libro de Mateo, los que son pobres de espíritu, sí, no los que se creen mucho y que tienen mucho orgullo y que creen que todo lo tienen y tienen toda la sabiduría, sino los que son humildes y pobres de espíritu, los que son cautivos, sí, los que vivimos cautivos en pecados y queremos liberarnos de ese pecado.
Sí, viene a proclamar la buena noticia, los ciegos. Ahora, vaya, no los ciegos así físicamente, sino los que no podemos ver, que queremos ver, sí. Los ciegos que quieren ver espiritualmente van a ver, sí. Y los oprimidos serán puestos en libertad. En otras palabras, también habla del contexto espiritual, no solamente del contexto físico. Versículo 20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con las que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Sí. Entonces, pues obviamente la gente que era de Nazaret, porque, bueno, pues él es conocido como Jesús de Nazaret, ahí propiamente decían, oye, pues este no es el hijo de José. Casi, casi es como si de repente tú vives en un pueblo en México y dices, oye, pues este no es hijo del vecino, literalmente, este no es hijo de José. Yo conozco a su papá, he hablado con él, yo lo he visto, o inclusive a lo mejor lo conocían de niño, o cuestiones así. Este no es el hijo de José, aquí andaba pues, cuando estaba chavito, o sea, ¿qué onda? O sea, pues ¿a quién se cree o qué? Versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Pues, obviamente, pues empezaba un poquito a ver, pues si tú eres el mero bueno, pues haz milagros aquí como lo hiciste en Capernaum. Sí, pero Jesús ya lo sabía, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único salado fue Naamán, un sirio. Entonces aquí están diciendo que había mucha gente con necesidades, pero no fue esa gente primordialmente la que fue sanada, sino fue gente de afuera, está diciendo Jesús. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, sí, se empezó a enojar. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la tierra. Sí, entonces de alguna manera se enojaron porque Jesús como que los estaba criticando de cierta manera. O sea, podemos ver ahí. O sea, aquí no va a haber sanación o milagros a las personas de aquí cerca, sino va a haber milagros a las personas de afuera, estaban diciendo. Sí, entonces esta gente pues se sintió insultada en la sinagoga y lo llevaron ahí hasta el borde del cerro, imagínense como una especie de precipicio, sí, sobre el cual estaba construida la ciudad, querían arrojarlo ahí al precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Entonces, esto es lo que sucedió ahí en Nazaret, en su tierra. Como pueden ver, pues no fue, vaya, no fue gratamente aceptado en Nazaret propiamente. Jesús expulsa un demonio. Versículo 31. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso, o sea, cada sábado. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Como podemos ver, Jesús hablaba siempre mucho con mucha autoridad. Sí. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Ojo aquí, esta persona endemoniada, o en otras palabras, el mismo demonio, lo estaba reconociendo, ¿sí? Obviamente esta persona endemoniada y Jesús no se conocían así físicamente. Llega un, pero el demonio lo reconoce. Vete. ¿Por qué te entrometes aquí con lo que nosotros estamos haciendo? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. El mismo demonio reconoce, pues tú tienes autoridad sobre mí, me puedes destruir. Yo sé quién eres. Sí, yo te reconozco. Recordemos que esos demonios eran seres antiguos creados antes vaya, pues antes de los seres humanos. Yo ya te he visto, yo sé quién eres, sí, el santo de Dios, sí, sí, el mismo demonio lo está reconociendo. Nosotros como seres humanos muchas veces no reconocemos a Jesús como el santo de Dios o el hijo de Dios, pero el demonio bien que lo reconoce, yo te he visto con mis propios ojos, yo sé quién eres. Pero Jesús lo arrependió, cállate.
le ordenó, sal de este hombre. Sí. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. Entonces vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre esos demonios. Sí. Porque últimamente recordemos todo el mundo espiritual tiene jerarquías, vamos a decirlo así, y los demonios te tienen que someter ante el poder de Dios, que es el ser supremo. Dice, no, pues no puedo. Si Jesús me dice salte, me tengo que salir. Aunque sea un demonio, no me puedo resistir a sus órdenes propiamente. Pues, mismo Jesús les dice, salte. O sea, él tiene autoridad sobre ese demonio. Salte, sal de ese hombre inmediatamente. Sí, y pues básicamente, vaya, pues, el demonio salió de él. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Y fácilmente lo sacó, no tuvo que hacer una oración muy larga o algo por el estilo. Cállate, sal de ese hombre. Pocas palabras, rápido, directo. Sí, como dices, sin tanto show. ¡Pum! Y el demonio se sale. Oye, ¿qué autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. O sea, hasta los malos le obedecen. Sí. Entonces yo diría, oye, ¿qué onda con, o sea, con este hombre que hasta los malos le hacen caso, hasta los mismos espíritus malignos? Como recordemos, hay una jerarquía espiritual, imagínense como si fuera una especie de ejército, donde está el mero general y están los coroneles y así. Bueno, si el general, el mero jefe te dice, salte, pues te tienes que salir, ¿sí? Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Jesús sana a mucha gente. Versículo 38. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma y con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Y se levantó inmediato y les preparó una comida. Entonces aquí estamos viendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Sí, estás en la casa de Simón así donde la suegra de Simón está muy enferma, y Jesús simplemente dice, reprende la fiebre, y la fiebre dejó a la mujer. Entonces estamos viendo aquí a Jesús, y pues para ellos, pues era una persona física, un ser humano, pues como nosotros, así de carne y hueso, donde, oye, tiene autoridad sobre los espíritus malignos, tiene autoridad sobre las enfermedades. Sí. Oye, esta persona tiene una autoridad que no ningún ser humano en la historia se ha visto que tenga autoridad. Y vamos a ver posteriormente cómo tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre las olas del mar, sobre los vientos del mar. Y últimamente también tiene autoridad para perdonar pecados, él mismo lo dice, y tiene autoridad sobre la vida misma. Él mismo resucitó a Lázaro, que era amigo de él, y él mismo resucitó pues a sí mismo 3 días después de ser crucificado. Entonces vemos Jesús a esta persona que tiene autoridad sobre diferentes aspectos de nuestra vida, espíritus malignos, enfermedades, sobre la naturaleza, ¿sí? Y sobre la vida también, y sobre los pecados. Estas cosas son los problemas con los que lidiamos hoy en día. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son las cosas malas que pasan en este mundo, a grosso modo? ¿Nos enfermamos? Sí, nosotros nos enfermamos. Sí, es un problema que nosotros tenemos los seres humanos. Nos enfermamos. Bueno, Jesús tenía autoridad sobre eso, sobre las enfermedades. Nosotros pecamos, robamos, matamos, cometemos ese tipo de pecados. Bueno, Jesús tenía autoridad sobre el pecado para perdonar los pecados, para borrarlos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La naturaleza. Nosotros tenemos terremotos, diluvios, inundaciones, ¿sí? Donde gente muere, ¿sí? Bueno, Jesús tenía autoridad para controlar la naturaleza. Y últimamente la muerte. Nosotros morimos. Todos y cada uno de nosotros morimos. Bueno, Jesús tenía autoridad sobre la muerte también. Entonces estamos viendo esta persona que tenía autoridad sobre todas las cosas malas en este mundo. Sí, sobre todos esos diferentes conceptos que nosotros batallamos hoy en día, Jesús tenía autoridad. Ahora, esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. En otras palabras, fácilmente, con solamente tocarlos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, «¡Eres el Hijo de Dios!». Sí, los mismos demonios vaya, pues lo reconocían. «Eres el Hijo de Dios». Yo asumo que esos demonios estaban viendo a Jesús, estaban diciendo,
Hace mucho tiempo que no te veo, Jesús, desde antes de la creación del mundo, posiblemente. Yo te reconozco, yo sé quién eres. Y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Yo asumo que es como que para ellos, como si hubieran visto un artista famoso para nosotros. Ay, tú eres el Hijo de Dios. Hace mucho tiempo que no te veo, pero yo te reconozco. Sí, yo sé quién eres. Sí, para los demonios sí era muy familiar Jesús. Para nosotros a lo mejor no tanto, o para las personas de aquel entonces. Pero los demonios sabían a la perfección pues quién era Jesús. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Entonces, vamos a pausar aquí en el libro de Lucas, capítulo 4 y lo vamos a dejar aquí en el capítulo 40, en el versículo 41. Vamos a continuar en el versículo 42 el próximo martes. Entonces, vaya, pues estamos viendo el resumen, el inicio del ministerio de Jesús, que recordamos solamente duró 3 años. Muchas veces las personas piensan, no, duró mucho tiempo, toda la vida predicando, haciendo milagros. No, fueron 3 años solamente. Ese ministerio de Jesús inicia con su bautismo, que lo leímos ahorita. Luego viene la tentación en el desierto por 40 días. Vimos la semejanza con el pueblo judío en Israel que pasó 40 años en el desierto y también con la tentación de Adán. Vemos cómo Jesús libró las tres tentaciones del diablo, las tres diferentes tentaciones del diablo. Y posteriormente vemos cómo inicia predicando en diferentes ciudades, en Capernaum, en Nazaret. Vemos cómo en Nazaret fue rechazado él. Ujú. Y vemos cómo va sacando demonios y también curando enfermedades ahí a varias personas. Entonces, bueno, pues voy a pausar un poquito aquí el compartir mi pantalla. Ahora, en estos últimos minutos, aquí el estudio bíblico, vamos a hablar de algún tema así en particular. Hemos hablado de diferentes temas, de cómo predicar la palabra, de las diferencias entre los cristianos tradicionales y los mormones, los testigos de Jehová. Hemos visto los diferentes pecados que hay y vaya, cómo lidiar con ellos específicamente. Y hoy en día quiero hablar sobre un tema en particular, que es un tema que está circulando mucho por internet. Bueno, ya tiene tiempo. Ah, es un tema que yo no he visto tanto en México, pero sí lo veo mucho en Estados Unidos. Se llama el Evangelio de la Prosperidad. En inglés se le conoce como Prosperity Gospel. Suena bonito el nombre, pero voy a entrar un poquito más a detalle. Como comento, en México a lo mejor no lo vemos tan claramente, en Estados Unidos sí hay mucho, donde hay iglesias que se forman, iglesias cristianas, sí, ujú, donde pues generalmente son congregaciones que van creciendo mucho, muy grandes, que muchas veces son auditorios muy grandes o congregaciones que no tienen nada de malo que sean iglesias grandes, sí. Pero ¿qué pasa? Empiezan a predicar lo que es un mensaje o un evangelio, vamos a decirlo así, como reducido, sí, donde nada más te cuentan lo bonito, sí. Por eso se dice Evangelio de la Prosperidad. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente van a iglesias y que dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a cumplir todo lo que tú le pidas. Sí, si estás enfermo, Dios te va a sanar inmediatamente. Si eres pobre, Dios te va a dar dinero. Si tienes alguna relación, vaya, pues difícil con tu pareja, Dios la va a restablecer. Entonces, es el Evangelio de la Prosperidad. Cualquier necesidad que tú tengas en tu vida de sanación financiera, de relación humana, Dios te lo va a dar inmediatamente, porque Dios es amor y vaya, Dios te va a bendecir enormemente porque eso es lo que quiere para tu vida, bendecirte. Entonces, ya empezamos a ver a Dios, y yo lo describo así como si fuera un sirviente cósmico, como si fuera el genio de la lámpara, vaya, pues Aladino, donde, oye, pues yo voy a frotar la lámpara, va a salir Dios así de la lámpara y me va a cumplir todos los deseos que quiera mi corazón. Dios, hazme rico, Dios, sáname de todas las enfermedades y Dios, consígueme novia. Arregla todos mis problemas porque pues para eso eres, ¿no? Para servirme a mí. Entonces, vemos un poquito ese evangelio de la prosperidad. Ahora, muchas de las iglesias llegan a ser muy grandes y pues a ser muy famosas, a tener muchos seguidores por eso mismo, porque escuchamos cosas vaya, pues que nos suenan mucho a nuestros oídos. Oye, voy a un lugar donde me dice que Dios me va a bendecir y me va a dar todo lo que yo quiero, pues eso me gusta, obviamente. Pero ¿qué sucede? No te explican todo el evangelio por completo, ¿sí? Nada más te explican lo bonito, Dios te va a bendecir, pero no te explican todo el evangelio completo, ¿sí? Porque hay más cosas que solamente Dios te va a bendecir y va a cumplir todos los deseos de tu corazón. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, oye, sígueme y te voy a hacer millonario. Si tú me sigues, no, al contrario. A los ricos le decía, deja tus cosas y sígueme a mí.
Sí, no decía, si tú me sigues, te voy a, vaya, pues te voy a hacer rico, te voy a hacer millonario. Al contrario, decían, los ricos es muy difícil que entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están muy metidos en sus cosas materiales, ¿sí? No nos dice eso propiamente. O si nos dice, oye, si tú me sigues, yo te voy a cenar de todo lo que tú quieras y vas a vivir vaya, tu vida perfecta, tipo color de rosa y nunca vas a sufrir nunca más. No, al contrario, seguir a Jesús es difícil, vamos a sufrir. Vamos a sufrir con nuestras relaciones humanas, a veces con nuestros amigos y familiares. Va a haber un poquito de conflicto por lo mismo de tus creencias también. ¿Qué le pasó a los mismos discípulos? Todos fueron asesinados, no tuvieron una vida fácil, definitivamente. Eran perseguidos y más que todo al inicio, cuando se empezó a esparcir lo que es la palabra de Jesús, tuvieron vidas difíciles. Por eso es importante leer la Biblia y decir, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? No solamente es bendecirnos y darnos todo el dinero del mundo y toda la salud del mundo, sino seguirlo a Él. Y a veces es difícil seguirlo. Cuando leemos la Biblia, leemos ciertos temas que algunas iglesias no tocan tanto. Leemos el tema del bautismo. El bautismo es importante, ¿sí? Donde dice Jesús, para entrar al cielo tienes que ser bautizado por el agua y el Espíritu. Sí, hay que hacer el bautismo. Habla de la primera comunión, de la comunión. Sí, vaya, pues este pan es mi carne, coman de él. Esta copa de vino es mi sangre, beban de él para que me recuerden. Habla de esa comunión. Habla también el hecho de esparcir la palabra en el libro de Mateo. Sí, el libro de Mateo mismo Jesús le dice a sus discípulos, bauticen. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esparzan esta palabra, estas enseñanzas al mundo, a todas las naciones del mundo. Nos dicen que nosotros mismos debemos esparcir la palabra, ¿sí? Entonces, últimamente es eso. O sea, no solamente es Jesús nos va a bendecir y vaya, pues em, vamos a decirlo así, es como vaya, pues, es como una relación donde Jesús me va a dar todo lo que yo quiera, pero nosotros también tenemos que dar, sí, tenemos que leer la Biblia, tenemos que esparcir la palabra a las demás personas. Recordemos que últimamente en este mundo, obviamente, nosotros somos diferentes, tenemos diferentes vidas, diferentes trabajos, vivimos en diferentes ciudades, pero últimamente, al final del día, van a haber dos tipos de personas, no más, no menos, ¿sí? Personas que se fueron con Dios y que fueron fieles a su palabra, y personas que lo rechazaron y que no van a estar con Dios el día en que mueran. Sí, como veamos, todo el mundo aquí somos diferentes, tenemos vidas diferentes, pero al final se va a resumir en dos grupos de personas. Sí, los que fueron, hicieron la voluntad del Señor y aceptaron a Jesús en su corazón y lo siguieron genuinamente, y personas que lo rechazaron. Sí. Entonces hay que tener esa importancia, no solamente bueno, Dios me va a bendecir, sino realmente seguir el camino de Dios, obedecerlo. Hay que obedecerlo. Y últimamente hay que enfocarnos en esa vida eterna. En nuestra vida carnal vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades económicas. De repente puede ser que perdamos nuestro empleo, que tengamos un gasto muy fuerte, que no tengamos dinero para cubrirlos. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener familiares cercanos que van a estar enfermos o con necesidades. Pero hay que poner nuestro enfoque en esa vida eterna. Sí, esta vida carnal va a durar unos años más, unos años más. Si contamos la edad que tenemos ahorita, pues échale a ver, pues de aquí a que cumpla 80 años, si bien nos va, porque bien sabemos que Dios nos puede mandar a llamar el día que sea. Sí, entonces esta vida carnal va a durar solamente unos años más hasta que nos mande llamar. Sí, y hay que enfocarnos en esa vida eterna. Sí, porque esa vida eterna va a ser para siempre. Sí, esta vida carnal va a durar 20, 30, 40 años más, no mucho tiempo más, sí, pero la vida eterna va a ser para siempre y hay que poner ese énfasis en esa vida eterna y seguirlo a él. Bueno, pues básicamente esto era del tema en el que yo quería hablar propiamente, am, sobre el Evangelio de la Prosperidad, sobre cómo en unas iglesias pues nada más dicen este Evangelio de manera muy reducida, pero no comentan sobre toda la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia a primera mano y leerla toda completa, de preferencia, y no nada más quedarse con los sermones o con lo bonito de Dios es amor o Dios te va a bendecir, sino a ver, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para seguirlo? No es una vida muy fácil en general, seguirlo. Muchas veces, y vaya, pues lo hemos visto aquí en el grupo, muchas veces vamos a ser rechazados por nuestros familiares, por nuestros amigos cercanos, por lo mismo de nuestras creencias, porque últimamente vivimos en un mundo que es gobernado por el príncipe del mundo, que es Satanás.
Sí, entonces, cuando tú empiezas a seguir a Cristo, ahí es cuando de repente vas a chocar con el mundo y la mayor parte de las personas lamentablemente siguen al mundo. Y bueno, ahorita voy a dejar los micrófonos abiertos para las personas que quieran hablar sobre ya sea este tema o cualquier otro tema. Si tienen alguna duda o comentario, ahorita pueden para quitar su micrófono de mute o levantar la mano y con mucho gusto aquí podemos platicar sobre lo que quieran mencionar. No sé si alguien quiera hacer algún comentario propiamente o tenga alguna duda o algo. Ah, veo ahí. Opo, ¿cómo estás? Bueno, sé que es tu celular, Opo, pero si nos puedes decir Sí. tu nombre. Buenas, Soy, buenas noches. Ah, Aparte, perdón. Bueno, si quieres, vamos a dejar a Denise que hable primero y luego nos pasamos. Sí. buenas noches. Es mi primera vez que me conecto aquí con ustedes. Ujú, Ah, Acerca de lo que estabas comentando sobre lo de las iglesias de la prosperidad, sí me ha tocado ujú. a mí ah, escuchar a personas. En una ocasión me invitaron a una iglesia en Estados Unidos, precisamente, Sí, sí, sí. Ahí está muy fuerte. por cerca de Los Ángeles, y Ujú, sí, ah, pues nos tocó convivir con la persona, ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre que le llaman a la persona, ujú, pero no es pastor, es algo más. Am, ujú, Se me fue la palabra, pero esta persona es como la máxima autoridad, se pudiera decir, y tiene como varias iglesias a su cargo, ¿no? ujú, Este, y ellos manejan mucho decía, no, es que Dios te va a bendecir, pero Dios te va a dar un mejor carro, pero tienes que deshacerte de tu carro y dárselo a otra persona, o Dios te va a dar esto, pero tú me tienes que dar esto. Entonces, sí es como yo me quedaba así como, o sea, Dios solamente nos pide que creamos en Él, que sigamos su camino, no nos pide realmente bienes materiales, sino que nuestra fe puesta en Él, ¿verdad? ujú. Que no podemos ayudar a las personas, pero la manera en la que te meten esa ideología de esa, um, pues, uh, ese tipo o esa manera de llevar esa iglesia, pues sí, de la prosperidad, pues sí, no se me hace como lo correcto, ¿no? Sí, no, vaya, pues muchas gracias, Denise, ahí por tu comentario. Vaya, es como comentas, en Estados Unidos está muy fuerte, ya sabes que ahí se maneja mucho dinero y donaciones, cuestiones así, y muchas veces eso comentan, si tú donas dinero a la iglesia, se te va a duplicar. Entonces, a veces es así, o si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Pero últimamente, pues ya, pues la gente los empieza a criticar porque pues ya hacen de Dios pues un negocio. ¿Y qué hizo Jesús ahí en el Evangelio cuando estaba vivo y que fue al templo y que estaban todos los comerciantes ahí vendiendo monedas y vendiendo animales así en el mero templo? Jesús volteó las mesas y dijeron, hicieron la casa de mi Señor un comercio, sí, una cueva de ladrones. Esto es para adoración, para oración. Entonces hay que tener cuidado porque estos pues son como para los que estaban comerciando dentro del templo, están intentando hacer negocio, bueno, se coste la palabra. Ujú. Sí, El mu. Sí, perfecto. No sé si alguien más quiera hablar. Listo. ¿Qué tal, Sergio? Soy Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, ya te estaba reconociendo en la cara. Dije, sí, sí, Ah, sí. Ajá. sí, no me había conectado porque tenía un problemita ahí con mi teléfono y pues, si te das cuenta ahorita aparece con Oppo, porque Sí, el sí, sí. anterior se me dañó y pues tenía que esperar hasta poder volver a adquirir otro y pues ya gracias a Dios aquí estamos. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí de vuelta, Miguel. Sí, con respecto a lo que habló hace rato, con lo de que dijo cuando decía una parte que cuando nos encontramos en situación que ¿a dónde está Dios? Si tiene te cáncer, ¿por qué no lo quita? Me acordé de una compañera de trabajo Ujú, que me decía, oye, tú dices que quien cree en Dios, yo también creo, pero mi pregunta es, ¿a dónde está cuando te van a asaltar, que te asaltan, que te chocas, que te pasa cualquier cosa? ¿A dónde está Dios, me dice? ujú. Esa parte, me dice ella, no entiendo. Y si se supone que si Dios está con nosotros, ¿a dónde está Dios? Y pues yo le dije, mira, tal vez, bueno, no lo vemos, pero un ejemplo, si te asaltaron,
pero no te hicieron nada, no te dañaron, no te quitaron, no te hicieron nada malo. Entonces, ahí estuvo Dios, le digo. Porque ha pasado que hay gente que han asaltado, lo apuñalan, hasta les quitan la vida, le digo. Entonces, sí, ahí estaba Dios, le digo. Y yo me quedé con eso, bueno, y bueno, no sé si fue mi respuesta correcta, no, no, Sí, no, no. ujú. Ujú. Sí, vaya, fíjate, Miguel, creo que contestaste bien. Es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque realmente no hay una respuesta así como que concreta, corta y clara. Lo que teológicamente hablando dice la Biblia, cuando Dios creó el mundo, o sea, en el Génesis al principio, lo creó bueno y hizo al hombre bueno, al igual que los ángeles y todos, bueno. ¿Qué sucedió? Adán y Eva se rebelaron. Dijeron, ¿sabes qué, Dios? Pues olvídate, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a comerle el fruto que tú me dijiste que no comiera y pues ahí te ves. Se rebelaron. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Si tú recuerdas en la Génesis, Adán y Dios caminaban sobre el jardín de él, hablaban así, o sea, Dios estaba ahí presente, pero así, casi, casi así, como caminando uno con el otro, paseándose. Dios se apartó. Dijo, ¿sabes qué? Dios es omnipresente, está en todos lados, pero ya no podemos estar así con Él. Entonces Dios se apartó y voluntariamente limitó su poder en este mundo. ¿A qué me refiero? Que dijo, ok, los humanos me rechazaron, desobedecieron, quieren hacer lo que ellos quieran, me voy a apartar parcialmente, voy a limitar mi poder y por ese pecado, pues, obviamente ya entró el pecado al mundo y ya están todas las cosas malas y las enfermedades y las tragedias y así propiamente. Entonces, es por eso que suceden cosas malas y Dios permite que sucedan todas esas cosas malas. Pero últimamente Dios es bueno, Dios es todopoderoso, ha limitado su poder en este mundo, que es la explicación de lo que dice la Biblia. Ahora, Dios va a restaurar este mundo, lo restauró a través del sacrificio que hizo Jesús y últimamente cuando sea el fin del mundo lo va a restaurar en la Nueva Jerusalén. Eso lo describe en el libro de Apocalipsis, o sea, lo va a restaurar, similar a como si fuera el jardín del Edén donde ya vamos a estar propiamente en comunión con Dios y ya no va a haber pecado, ya no va a haber enfermedades o cosas malas. Ahora, eso es lo que sucede. También lo otro es que muchas veces los seres humanos ponemos nuestro énfasis en esta vida. Oye, pues si yo tengo una enfermedad y ¿por qué no viene Dios que es todo bueno y todopoderoso y me quita la enfermedad? Recordemos que cuando Jesús estaba en vida, no se veía muy preocupado por nuestro bienestar físico. ¿A qué me refiero? A que a, a Jesús no le preocupaba tanto que si te morías hoy, te ibas a morir mañana, no le preocupaba tanto nuestra vida física. Lo que sí le preocupaba mucho, y lo vemos claramente y nos lo dice la advertencia, es nuestra vida espiritual. Él nos mencionaba, van a haber dos grupos de personas, las que vayan con Dios y las que no vayan con Dios. Entonces siempre debemos de poner nuestro énfasis en esa vida espiritual. Independientemente de lo que pase en nuestra vida carnal, si estamos enfermos, si nos asaltan, si nos acuchillan o si nos pasa algo malo, recordemos que todo eso es pasajero. Va a durar unos cuantos años. La vida eterna espiritual es lo que realmente importa y es lo que debemos poner nuestro énfasis más que todo. Ujú. Entonces, pues Sí, es así. Ujú. y de hecho, igual pasó, ha pasado tanta cosa que tengo un compañero que era mi amiguísimo mío y pues llegábamos a la misma iglesia presbiteriana y pues él pues dejó de congregarse, se congregó a otra iglesia. Este, entonces él publica cosas así en el Facebook y pues no sé si de la forma que lo hace su pastor, veo que lo hace de una forma que dice, no, le voy a explicar un poco de lo que vi. Estaba un muchacho que es mecánico, que es conocido, y le dice, veo que tus manos están batidas de grasas. Le digo que estás todo así, pero yo declaro que el día de mañana, el día 28 damos un ejemplo, el día 6 de enero, tú vas a tener un taller mecánico y ya no vas a andar todo batido de grasa, sino tú vas a ser el dueño, tú vas a tener gente a tu cargo y esa fecha, el día 6 tú vas a tener tu propio taller. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, o sea, Y ¿con qué ellos, autoridad vas a...? Sí, 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 y sí. yo me quedé, y dije, bueno, no, ¿cómo lo vas a ver? Nadie lo sabe, solamente
Ujú. Ni aún ni los ángeles cuando Dios venga no saben, ¿no? Entonces, ¿cómo él va a saber que el día 6 le va a tener eso, ¿no? Sí, como decía Jesús, ahorita vaya, pues lo leímos en el libro de Lucas, no pondrás a prueba al Señor. Si me explico, oye, yo, Señor, pues, ¿con qué autoridad realmente puedes decir eso? Y volvemos a lo mismo el Evangelio de la Prosperidad, como, sí, esto va a pasar, te va a bendecir, puras cosas buenas. Pero bueno, creo que es por eso muy importante pues leer la Biblia y no solamente quedarse con lo que nos dicen las personas, propiamente porque de repente puede estar distorsionado como lo que tú comentas. Sí, gracias, Sergio, me da gusto estar con ustedes de nuevo. Igualmente, Miguel, pues me da mucho gusto aquí verte y saludarte nuevamente. Pues no sé si alguien más quiera hacer algún último comentario o duda que tengan. Ahorita, pues si quieren platicar, pues con mucho gusto lo pueden mencionar. Y si quieren, sí, vaya, si quieren hablar sobre algo en sí. Hola. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel, buenas noches. Oye, pues ahora sí que agradeciéndote el que nos compartas, el que nos estés compartiendo este último martes del año, Sí. la última prédica que tenemos este año contigo. Ujú, Y referente al tema que propusiste, siempre yo también he pensado que también uno debe de tener mucho cuidado en las iglesias que uno frecuenta ujú, porque finalmente los pastores son humanos, ¿no? sí. Son personas como nosotros Ujú, y también ellos suelen equivocarse, entonces siempre hay que estar atentos, siempre hay que estar estudiando nosotros también por nuestra parte lo que nos comparten en la iglesia, ujú, pues estudiarlo en casa, meditarlo y estar muy atento porque pues finalmente la tentación y el mal está en todos lados. ujú, Algo también muy interesante que se me hizo de lo que comentaste de las tentaciones y lo último que comentaste cuando terminaste es de que, de que el diablo, Satanás, es el dueño de la tierra, eh, ujú, porque, porque él no le iba a ofrecer a Jesús algo que no fuera de él. Le dijo, te ujú, ofrezco esta tierra, todo lo ujú, que alcanza tu, tu vista puede ser tuyo. ujú, Entonces el diablo no le iba a ofrecer algo que no fuera de él, estaba hablando con el Hijo de Dios. sí. Entonces, se me hace también muy interesante eso, el hecho de que nosotros somos extranjeros en esta tierra Ujú, y por eso mismo debemos de estar también muy atentos porque podemos tener tentaciones en cualquier lado, ¿no? Como tú lo has mencionado, en la música, en las tentaciones, en el sexo, en vaya. las mentiras, en todo eso. Entonces, muy, muy, muy interesante tu tema de hoy, tanto el lo que leímos de las escrituras Ujú. y el tema que mencionas de que hay que estar muy, muy atentos de lo que a veces nos comparten o lo que a veces nos ofrecen en algunas iglesias alternas, le podría yo llamar, y estar al Ujú. pendiente de la misma, porque digo, no, los pastores yo estoy segurísimo que no actúan de mala manera, pero hay que pensar que también son humanos y de tal manera también se suelen equivocar. Sí, 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 totalmente. O sea, todos somos seres humanos, no hay nadie perfecto, el único ser perfecto es Jesús propiamente, el que no tiene pecado. Y pues sí, vaya, siempre siento que nuestra labor como cristianos pues es leer la Biblia de manera directa, porque ahí de repente te puedes dar cuenta de cosas, oye, o sea, en la iglesia me dijeron algo diferente, o las enseñanzas de Jesús era diferente. Yo siempre comentaba, tenía un hermano que, vaya, que yo quería mucho, lamentablemente él falleció, y vaya, pues un hermano en Cristo totalmente. Pero yo me acuerdo cuando yo asistía a sus estudios bíblicos, él me decía, no, es que todos van a ir al cielo, porque Jesús ya pagó por el pecado de todos, el de Hitler y el que tú te imagines. Y yo decía, ay, mira, pues sí, 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 porque ¿cómo crees que Dios va a mandar bueno, a sus propios hijos al infierno? No, 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 o sea, todos y cada uno de nosotros, así hasta el peor, van a ir al cielo. Y yo decía, no, pues suena muy bien. Pero luego cuando empecé a leer la Biblia, dijo, oye, Jesús decía algo claramente diferente. Entonces, por eso hay que tener cuidado un poquito con lo que escuchamos, porque a veces nos dicen cosas muy buenas y luego leemos la Biblia y dice, oye, el mismo Jesús está diciendo una cosa claramente diferente.
y sí, siempre hay que estar pues bien alerta con ese tema y el tema de las tentaciones, como tú mencionas. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias Daniel ahí por tu comentario, muchas gracias aquí a los que se conectaron, que se tomaron el tiempo. Yo sé que ahorita son más o menos festividades, hasta lo noté en mi trabajo, tengo poco trabajo por lo mismo, pero bueno, ya empezando el año se retoma. Y pues me da mucho gusto aquí pues, compartir el tiempo con ustedes. Y vamos a cerrar este último estudio, perdón, con una oración. Padre, gracias, Señor, nuevamente por este año 2025, Señor, por todo lo que nos diste, pero más que todo por la vida que nos has dado y también nuevamente por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz y esas enseñanzas que ahorita estamos leyendo sobre Él específicamente y que se escribieron hace tiempo, hace 2000 años. Gracias nuevamente, te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en todas nuestras necesidades, pero más que todo en nuestras necesidades espirituales, Señor. Que nos acerquemos a ti, Señor, que podamos liberarnos de esos pecados que nosotros nos atormentan, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues nos vemos ahí el próximo martes y pues ahí estamos a la orden. Que tengan Claro, buen, feliz y que año. tengan feliz año nuevo y que bendiga, mi Señor bendiga a su familia y que le siga dando muchas bendiciones y sobre todo salud. Gracias, gracias Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Se la Hasta pasen muy luego. bien. No, Felicidades. Bye, Denis. Hasta luego. bye.